Buenas tardes, ¿cómo están? En primer lugar, bienvenidos a todos los participantes y a todas las participantes a este evento que tiene por objeto fundamentalmente hacer de conocimiento de ustedes, de todos y cada uno de dos situaciones concretas. Uno, ¿qué aspectos en los procedimientos de selección que llevan a cabo las entidades del Estado fundamentalmente generan las impugnaciones, ¿no? Los cuestionamientos? Y el segundo aspecto que vamos a tratar es qué requisitos deben cumplir esos recursos impugnativos, esas apelaciones, cuando se presenten, ya sea ante la entidad, fundamentalmente ante el Tribunal de Contratación del Estado. Son dos aspectos relevantes que vamos a señalar, porque el primero tiene que ver fundamentalmente, lo ideal sería, ¿no?, que en los procedimientos que llevan a cabo las entidades del Estado, que todos sabemos tiene por objeto fundamental permitir que se provean de bienes, de servicios, de consultoría y de obras que le permitan a cada una de esas entidades alcanzar sus metas y objetivos institucionales, ¿no? El tema de la oportunidad es fundamental en estos casos. Yo necesito para hoy y no para mañana un determinado bien, un determinado servicio, una consultoría o una obra. Por consiguiente, ¿no? Por consiguiente, la presentación de recursos impugnativos en el procedimiento de selección directamente afecta a esa oportunidad, porque va a retrasar la provisión del bien, del servicio, de la consultoría y de la obra. Y por tanto, decíamos que lo ideal es que se reduzca al mínimo la posibilidad que en los procedimientos de selección puedan presentarse estos recursos impugnativos. ¿Qué hacer para ello? Una responsabilidad fundamental lo tienen las propias entidades. ¿En qué sentido? En el sentido de elaborar los documentos, ¿no?, que van a establecer la regla de juego en ese procedimiento de selección de la forma más clara, más objetiva posible, ¿no? De tal manera que no permita que existan este tipo de cuestionamientos, ¿no? De tal manera que no permita que exista este tipo de cuestionamientos que a la postre, como vuelvo a reiterar, van a generar que se retrase la contratación. Y luego, una vez que se ha presentado el recurso, ya sea ante la entidad o ante el tribunal, lo primero que se hace, ¿no?, para pronunciarse respecto de la pretensión planteada en el recurso impugnativo es verificar si ese recurso de apelación cumple con los requisitos de forma o con los requisitos de fondo para que pueda pronunciarse válidamente, ya sea el titular de la entidad o ya sea el Tribunal de Contratación del Estado. A eso va a estar orientado fundamentalmente esta exposición. Pero antes de entrar a esos temas, vamos a partir de lo general para llegar a lo particular, que son los recursos impugnativos. Y para ello tenemos que ubicarnos, no nos olvidemos que ya se ha creado formalmente el Sistema Nacional de Abastecimiento. Y uno de los componentes de ese Sistema Nacional de Abastecimientos, dentro de la cadena de abastecimiento público, está justamente el proceso de contratación. Por eso es importante que nos ubiquemos, ¿no?, para saber que el proceso de contratación viene a ser un instrumento que le va a permitir a cada una de las entidades poderse proveer de bienes y de servicios para cumplir oportunamente sus metas y objetivos institucionales. Entonces, repasemos en primer lugar, ¿qué es el sistema de abastecimientos? El sistema de abastecimiento, como cualquier otro sistema administrativo que rige la administración pública, viene a ser un conjunto de principios, de procesos, normas, procedimientos, ¿no?, de tal manera que le permitan a las entidades la provisión de bienes, servicios y obras, ¿no?, a través de las actividades de la cadena de abastecimiento. Y está orientado fundamentalmente al logro de los resultados para un empleo eficaz de los recursos. Ese es el concepto que se tiene del Sistema Nacional de Abastecimiento. Y como parte de este sistema está el proceso de contratación pública. Justamente, un componente fundamental del Sistema Nacional de Abastecimiento es la cadena de abastecimiento público, que viene a ser el conjunto de actividades que busca asegurar el abastecimiento, ¿no?, de bienes, de servicios y obras para el logro de los objetivos de las instituciones públicas. Dentro de esa cadena de abastecimiento tenemos una serie de componentes. El primero está referido a la planificación y a la programación, ¿no?, de bienes, de servicios y obras. Ahora todos sabemos, todos tenemos conocimiento
que a partir de este año, justamente, que empieza a aplicarse efectivamente el tema de la planificación multianual, hay la obligación de una planificación multianual de bienes, servicios y gastos. Pero ese es un tema de planificación, de programación, que también es esencial, es fundamental para que pueda permitir alcanzar los objetivos y las metas en forma oportuna. Pero lo que nos interesa para el tema que vamos a desarrollar es el segundo componente de esta cadena de abastecimiento público. ¿Cuál es? La gestión de abastecimiento. Porque este segundo componente justamente tiene que ver con todos los métodos, los mecanismos que van a utilizar las entidades del Estado para poder obtener bienes, servicios y obras, ¿no? Y este componente de gestión de adquisiciones se subdivide en todas las acciones de contratación, en el registro de la contratación y la gestión de los contratos. Y justamente el tema que vamos a desarrollar está vinculado con el primer elemento, la contratación. Uno de los mecanismos que utiliza las entidades públicas para proveerse de bienes, servicios y obras, hemos dicho, es el proceso de contratación pública. Y forma parte, por tanto, de este componente de la gestión de abastecimiento público, de la gestión de adquisiciones. Dentro de este componente de la gestión de adquisiciones, ya tenemos propiamente todo el proceso de contratación. No nos olvidemos que estamos partiendo de lo general, Sistema Nacional de Abastecimiento, cadena de abastecimiento público. Dentro de la cadena de abastecimiento público hay un componente que se llama gestión de adquisiciones. Y dentro de la gestión de adquisiciones están todas las actividades que llevan a cabo las entidades del Estado para poderse proveer de bienes, de servicios, de consultoría y de obras. Eso es lo que nosotros denominamos y está regulado específicamente por la Ley de Contratación Extra. Por tanto, el proceso de contratación, es decir, el conjunto de actividades que lleva a cabo cada una de las entidades del Estado para poderse proveer de bienes, servicios y obras, tiene tres etapas específicamente. Una primera etapa que se ha denominado ya desde hace muchos años atrás etapa de actos preparatorios, es decir, aquellas actuaciones al interior de la entidad que se desarrollan con el objetivo específico de preparar toda la documentación necesaria para poder contratar bienes, servicios, consultoría y obras, partiendo del expediente de contratación, que viene a ser un documento de relevancia fundamental. ¿Por qué? Porque ese expediente de contratación contiene toda la información técnica y económica que va a servir para contratar un bien, un servicio y una obra. Este expediente de contratación contiene además, ahora, ¿no?, desde la ley 30.225, lo relacionado a los requisitos de calificación, ¿no? Aparte de las especificaciones técnicas, aparte de los términos de referencia, aparte del expediente técnico en el caso de obras. Va a contener también el expediente de contratación, ¿no?, como parte del requerimiento del área usuaria, los requisitos de calificación. Por tanto, esta información, que además va a referirse al valor referencial, al valor estimado, al sistema de contratación, etcétera, contiene una información técnica y económica esencial que va a servir para la contratación. Luego, dentro de esos actos preparatorios, está relacionado con designar el órgano que se encargará de conducir el procedimiento de selección, ya sea el comité de selección, ya sea el órgano encargado de las contrataciones. Y una vez que se ha designado el órgano que se encargará del procedimiento de selección, viene el siguiente documento de relevancia, que son los documentos de procedimiento, que son las bases, las solicitudes de expresión de interés, las solicitudes de cotización según el procedimiento de selección. En estos documentos del procedimiento se establecen las reglas específicas. Como ustedes pueden apreciar, en esta primera etapa de actos preparatorios es de entera responsabilidad de la entidad. La entidad define cuáles son las características, cuáles son las condiciones en que se va a contratar un bien, cuál es el valor estimado referencial, quién se encargará de seleccionar al proveedor y con qué documentos o con qué reglas se regirá ese proceso en particular. Por tanto, por eso decíamos que hay una gran responsabilidad en estas actuaciones unilaterales que se realizan al interior de la entidad y que son de entera responsabilidad. Y obviamente, como acá, en esta primera etapa o en esa primera fase, hay una actuación unilateral exclusiva casi de la entidad, salvo cuando se sale a hacer el estudio de mercado o la indagación de mercado, ¿no? Pero todas las actuaciones son exclusiva responsabilidad de la entidad, entonces no hay la posibilidad de que se genere ninguna controversia. En cambio, cuando ya se ha aprobado el respectivo documento del procedimiento, las bases, ¿no?, ya está habilitada la entidad para llevar a cabo la etapa selectiva, el procedimiento de selección correspondiente. La fase del proceso de contratación que tiene por objeto
fundamental específicamente seleccionar o elegir a aquel proveedor con el cual la entidad luego va a contratar para que ese proveedor elegido, a quien se le otorga la buena pro, le provea de un bien, le brinde un servicio, una consultoría o ejecute una obra. Para tal efecto, para poder seleccionar o elegir a un proveedor, en la normativa se han establecido lo que se denominan los métodos de contratación. ¿Cuáles son esos métodos de contratación? Los procedimientos de selección y otros métodos como el catálogo electrónico de Guanajuato. En esta fase selectiva, aparte de la participación de la entidad, que es la que lleva a cabo el procedimiento de selección, hay la participación activa de los proveedores, inicialmente como participantes, luego como postores. Obviamente, cuando hay esa participación de los proveedores como participantes y luego como postores, seguramente va a haber en algún momento en que esos proveedores, esos participantes, esos postores no estén de acuerdo con alguna decisión adoptada por el órgano que conduce el procedimiento de selección, ya sea el comité de selección, ya sea el orden de la contratación. Y cuando se genera esa controversia, ¿no? Ese desacuerdo por parte de los postores, de los participantes, ¿cómo es que, qué mecanismo se ha establecido para que esos postores, esos participantes, puedan cuestionar las decisiones del órgano que conduce el procedimiento de selección? El mecanismo que se ha establecido es el recurso de apelación. ¿Por qué? Esas controversias que se producen en esta fase selectiva se van a resolver en la vía administrativa a través específicamente del recurso de apelación. Una vez que se ha elegido ya al proveedor con el cual se celebra un contrato, con la celebración del contrato se da término a la fase selectiva y se da inicio a la tercera fase de ejecución contractual, donde solamente va a haber una participación de la entidad contratante y del postor ganador de la buena pro, que ahora se convierte en contratista. Y en esa relación bilateral que debe ser de colaboración permanente, lamentablemente suele ocurrir también que hay desacuerdos y se generan controversias. Y esos desacuerdos, esas controversias que se producen durante la ejecución contractual, se van a resolver a través de los denominados mecanismos alternativos de solución de controversias. Es decir, la conciliación, el arbitraje o la junta de resolución de disputas. Muy bien. Decíamos que en la fase selectiva, los métodos que ha previsto la normativa para los efectos de que la entidad pueda elegir o seleccionar un proveedor son, en primer término, los procedimientos de selección. ¿Cuáles son los procedimientos de selección? La licitación pública, el concurso público, el concurso de proyectos arquitectónicos, la licitación simplificada, la selección de consultores individuales, la subasta inversa electrónica, la comparación de precios y también la contratación directa. Pero, además, ha previsto otros métodos especiales. Y actualmente el único que tenemos vigente como otro método especial de selección es el catálogo electrónico de acuerdo marco. No nos olvidemos que también se han establecido algunas formas especiales de gestionar los procedimientos de selección, como por ejemplo, cuando deciden en forma conjunta dos o más entidades, ya sea voluntariamente o obligatoriamente, realizar una compra conjunta, lo que denominamos las compras corporativas. O cuando por falta de capacidad al interior de una entidad se ve en la necesidad de acudir a otra que tiene mayor experiencia o que tiene el personal adecuado para poder llevar a cabo el procedimiento de selección, estamos hablando ahí de los encargos de los procedimientos de selección. En todos estos procedimientos, ya sea en la licitación pública, en el concurso público, en el concurso arquitectónico, de proyectos arquitectónicos, en la adjudicación simplificada, en la selección de consultores individuales, en la subasta inversa electrónica, en la comparación de precios, es posible que se generen controversias, porque la idea es que haya competencia, concurso de varios proveedores. En cambio, en la contratación directa no hay esa posibilidad. Por eso es que está previsto también, como uno de los supuestos de improcedencia de recursos de apelación, ¿no? Donde no cabe la interposición de recursos de apelación cuando se trata de contrataciones directas. Pero sí, por ejemplo, aquellos procedimientos que tienen por objeto generar los catálogos electrónicos de acuerdo marco también puede ser materia de impugnación. Aquellos procedimientos de selección que se realizan en forma corporativa o por encargo también es posible que puedan presentarse recursos impugnativos. Muy bien. Un poco para graficar el primer tema que hemos puesto como título. ¿Qué aspectos fundamentalmente de un procedimiento de selección motivan la interposición de recursos impugnativos? Para tal efecto, solo como referencia,
hemos tomado este esquema de un procedimiento de selección que son los de mayor envergadura, la licitación pública y el concurso. Sabemos que la adjudicación simplificada tiene las mismas etapas, pero con plazos menores. Sabemos que la subasta inversa electrónica tiene algunas de esas etapas, pero en esencia, la finalidad fundamental es graficar cuáles son los principales aspectos del procedimiento de selección que son la causa, ¿no?, de la interposición de recursos impugnados. Vamos a hacer entonces una descripción muy rápida de cuál es el esquema de un procedimiento de selección. Todo procedimiento de selección tiene una primera etapa que es la convocatoria, ¿no? La convocatoria viene a ser la invitación que formula la entidad a través de la publicación en el SEACE de una invitación a todos los proveedores que existen en el mercado para que puedan participar en ese procedimiento de selección. En eso consiste la primera etapa del procedimiento de selección, la convocatoria del procedimiento de selección. A partir del día siguiente de la convocatoria, se abre la segunda etapa, que es el registro de participantes. En esa segunda etapa es la etapa en la que los proveedores que existen en el mercado van a manifestar su interés de participar en ese procedimiento de selección registrándose. Como todos sabemos, ya hace algunos años atrás, el registro de participantes es en forma electrónica a través del SEACE, ¿no? Antes, muchos años atrás, para los efectos de poder registrarse, tenía que irse a la sede de la entidad para registrarse y le daban una constancia de registro de participantes. Ahora ya no. Ahora el registro es electrónico, ¿no? Como todos saben. Muy bien. En forma simultánea a que se abre la etapa de registro de participantes, también se abre la otra etapa del procedimiento de selección, que es la de formulación de consultas y observaciones. Es la etapa en la que los proveedores que participan en un procedimiento de selección tienen los mecanismos de la consulta y la observación para, en caso las reglas de juego de ese procedimiento contengan reglas que no están muy claras, que generen dudas, a través de las consultas pidan la aclaración correspondiente. O puede ser que esas bases, esas reglas específicas de ese procedimiento, contengan reglas que afectan la libre competencia, la mayor concurrencia de proveedores, o que contengan disposiciones contrarias a la normativa. El mecanismo adecuado y idóneo para cuestionar esas bases son las observaciones. Pero esta es la etapa, ¿no? Y ahí esto es lo que quiero poner énfasis. Esta es la etapa en la que los proveedores que participan en un procedimiento de selección pueden cuestionar las bases, ya sea a través de las consultas, ya sea a través de las observaciones. No pueden, como suele ocurrir, y esa es una de las causas de improcedencia que vamos a ver más adelante, o actos que no se pueden impugnar, perdón, ¿no? Vamos a ver que hay algunos proveedores, lamentablemente, no obstante que tienen ese mecanismo de las consultas y observaciones en esa etapa para formularlas, no lo hacen, sino que esperan el resultado del procedimiento de selección y ya, cuando tienen el resultado del procedimiento de selección y no resultan ganadores de la buena pro, recién cuestionan. Claro que saben que no pueden hacerlo directamente porque le van a declarar improcedente su recurso, pero de alguna manera tratan de amarrar, ¿no?, la impugnación a una deficiencia en las bases de tal manera que se pueda lograr la nulidad del procedimiento. Esa forma de actuar de los proveedores no es correcta. No es de colaboración, no es de contribución con la finalidad pública de la contratación, porque se está afectando la oportunidad de la contratación. Por tanto, una recomendación que debe hacerse para los proveedores que actúan de buena fe, hagan valer su derecho en la etapa correspondiente. Si hay algún defecto en las bases de falta de claridad, consultas. Si hay algún defecto en las bases de ilegalidad, las observaciones, ¿no? Muy bien. Una vez que se presentan las consultas y observaciones, el órgano que conduce el procedimiento de selección tiene la obligación de absolverlas a través de un pliego absolutorio de consultas y observaciones. Y en función a la absolución de las consultas y observaciones, tiene que, en forma simultánea, integrar las bases. Es decir, tener ya las bases definitivas del procedimiento de selección. Hay en el caso de licitaciones y concursos públicos la posibilidad, ¿no?, de que alguno de los participantes que no esté de acuerdo con lo decidido por el comité de selección en el pliego absolutorio de consultas y observaciones o en la integración de las bases, pueda pedir que se eleve a una segunda instancia. ¿Para qué? Para que el OCE, a través de la dirección de riesgos, ¿no?, pueda emitir un pronunciamiento en segunda instancia e integrar definitivamente las bases. Muy bien. Una vez que ya tenemos las reglas definitivas de las bases, ya sea que sea el comité
o el órgano que conduce el procedimiento el que ha integrado, o ya sea que el OCE a través de un pronunciamiento ha integrado definitivamente las bases, ya llega el momento de la presentación de ofertas, ¿no? Porque ya tenemos la regla definitiva de procedimiento. Por tanto, tu oferta tiene que sujetarse estrictamente a lo que establece esa regla de juego, ¿no? No podemos presentar ofertas que no respeten o que no estén de acuerdo con esa regla de juego. Porque si había algo que no estaba claro, tenías la oportunidad de cuestionarla a través de consultas y observaciones en la etapa correspondiente. Ahora ya tenemos la regla definitiva del procedimiento, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando se presentan las ofertas, es aquí cuando ya empiezan a surgir los supuestos que generalmente, ¿no?, van a dar lugar a la interposición de recursos de apelación, como vamos a ver a continuación. Ya esto de aquí no vamos a repetirlo porque ya lo hemos señalado. Lo que sí es importante que se precise es que el recurso de apelación va a permitir impugnar todos los actos que se hayan dictado por parte del órgano que conduce el procedimiento de selección, fundamentalmente hasta antes del perfeccionamiento del contrato. Pero como vamos a ver a continuación, no solo los actos que emite el órgano que conduce el procedimiento de selección, es decir, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, pueden ser materia de impugnación. También pueden ser materia de impugnación las decisiones del órgano que está a cargo del perfeccionamiento del contrato, como vamos a verlo a continuación. O también pueden ser materia de impugnación las decisiones que adopte dentro del trámite del procedimiento de selección el titular de la entidad. Vamos a ver a qué nos referimos, ¿ya? Justamente a eso va este aspecto, el primer aspecto de esta reunión que tenemos en estos momentos. ¿Qué actos impugnables son más recurrentes en los procedimientos de selección? Vamos a referirnos en primer lugar a aquellos actos, ¿no?, que pueden ser materia de impugnación que han sido emitidos por el órgano que conduce el procedimiento de selección. Sabemos todos que el órgano que conduce el procedimiento de selección puede ser o un comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones. Muy bien. Ese órgano que conduce el procedimiento, los actos que usualmente son materia de impugnación son los siguientes. En primer lugar, todas las decisiones de ese órgano relacionadas con la admisión de las ofertas. En el cuadro que hemos visto anteriormente, llega un momento de la etapa del procedimiento de selección de la presentación de ofertas, que ahora es electrónico en todos los casos, ¿no? Una vez que se ha presentado la oferta en forma electrónica, lo primero que va a hacer el comité de selección, el que conduce el órgano que conduce el procedimiento de selección, es verificar las condiciones de admisión de las ofertas. Y para verificar las condiciones de admisión de las ofertas, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones? Tiene que tener en cuenta las reglas que han estado establecidas en las bases del procedimiento. Por eso les decía que un documento sustancial para el procedimiento de selección son las bases del procedimiento, porque contienen las reglas específicas de ese procedimiento. Por consiguiente, el comité de selección o el órgano encargado que conduce el procedimiento de selección tiene que ceñirse a las reglas establecidas en las bases para verificar las condiciones de admisión de una oferta, que son fundamentalmente de carácter documental. En la sección segunda en el capítulo segundo, perdón, de la sección específica de las bases estándar, se regula el contenido de las ofertas. Y ahí se hace una relación y se establece que en cada caso específico, el órgano que conduce el procedimiento de selección tiene la obligación de ser lo más preciso, lo más claro posible en establecer qué documentos va a solicitar para que se pueda admitir la oferta. Por tanto, si en las bases, en el capítulo correspondiente referido a las condiciones de admisión de la oferta, yo como comité de selección, yo como órgano encargado de las contrataciones, he establecido que tienen que presentar 5 documentos, no puedo tomar la decisión después de no admitir la oferta por un 6º documento, porque yo en las bases he pedido que son 5 los documentos que tengo que presentar. ¿Qué es lo que pasa usualmente en estos casos? Es una deficiencia que en muchos casos amerita la nulidad del procedimiento. ¿A qué me refiero? En el ejemplo que estamos dando, ¿no?, el comité de selección estableció
en la parte referida a las condiciones de admisión de la oferta, 5 documentos. Cuando recibe las ofertas, se pone a verificar esos documentos para admitir la oferta, verifica que están los 5, pero va más allá. Va al capítulo 3, referida a las especificaciones técnicas, referida a los términos de referencia. Y ahí encuentra algo que el área usuaria, cuando formuló el requerimiento, consideró que era necesario que el postor acredite, que era un 6º o un 7º documento. Y en mérito a ello, toma la decisión de no admitir esa oferta. Y entonces se genera una impugnación. ¿Qué es lo que hace el postor cuya oferta no ha sido admitido? Simplemente dice, oiga, yo he presentado los 5 documentos que en las bases me exigen que debe formar parte del contenido de la oferta. ¿Cuál es la razón entonces por la cual no me han admitido la oferta? El comité de selección, en el informe técnico que hace llegar la entidad, dice, no, es que en el capítulo 3, ¿no?, referida a las especificaciones técnicas, términos de referencia, hay 1 o 2 documentos más que tenía que presentar el postor. ¿Qué debiste hacer tu comité de selección? Lo que debiste hacer es el documento 6 y el documento 7, hacerlo formar parte del contenido de la oferta, de tal manera que todos los postores sepan con claridad que no tenían que presentar solamente 5 documentos, sino 6 o 7 documentos. Así deben ser las reglas de juego, claras, objetivas, que no generen dudas en su aplicación ni generen interpretación por parte del comité de selección. Lamentablemente, en la realidad ocurre con frecuencia lo que les estoy comentando, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que tiene vinculación con, o que tiene incidencia como actos impugnales recurrentes, son las decisiones que tienen que ver con la admisión o no admisión de la oferta. Y en muchos casos, estos se generan por deficiencias en las bases o por mala interpretación de los comités de selección. Primer supuesto. Otro aspecto que está relacionado con actos impugnables recurrentes están relacionados con la evaluación de las ofertas. Como ustedes saben, la evaluación de la oferta tiene por objeto determinar la mejor oferta, la que va a obtener mejor puntuación, porque está en función a factores, a criterios y a puntajes. Esos factores de evaluación, esos criterios y esos puntajes, los parámetros están establecidos en las bases estándar, ¿no? Dan unos pequeños márgenes de discrecionalidad, pero no da la posibilidad que se puedan modificar. Entonces, lo importante es que el comité de selección, al momento de elaborar la base, se sujete estrictamente a esos parámetros que establecen las bases estándar, ¿no? Porque cuando modifican los criterios, modifican los rangos, ¿no? Y a veces dan lugar a que, por ejemplo, se asigne puntaje al cumplimiento de una condición, de un requisito técnico mínimo, como antes se consideraba, o un requisito de calificación, es totalmente ilegal esas bases. Entonces, a veces hay defectos de las bases que generan también impugnaciones. Entonces, otro aspecto que frecuentemente da lugar a que se presente el recurso de apelación es la mala evaluación que hace el comité de selección de las ofertas, ya sea porque no respeta los criterios, ya sea porque no respeta el puntaje previsto en las bases del procedimiento de selección. Esta, por tanto, es una fuente también frecuente de impugnaciones que presentan en los procedimientos de selección. El tercer aspecto que da lugar a recursos de apelación está relacionado con las decisiones del órgano que conduce el procedimiento de selección respecto de la calificación de las ofertas. Tal como hemos señalado anteriormente, ahora, desde la ley 30.225, se ha establecido con precisión, con claridad, que los requisitos de calificación son de competencia exclusiva del área. El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones que conduce el procedimiento de selección no tiene opción de modificar los requisitos de calificación, los parámetros establecidos para los requisitos de calificación señalados por el área, ¿no? Y también en este caso se da con cierta frecuencia deficiencias cuando se elaboran las bases del procedimiento. No se toma en cuenta lo que ha señalado el área usuaria, no obstante que la norma es clara y contundente al señalar que eso es competencia del área usuaria. El comité de selección no tiene opción de modificar esos criterios, esos parámetros de los requisitos de calificación. Los requisitos de calificación, como todos sabemos, tienen por objeto calificar las condiciones que debe reunir el postor
para los efectos de poder ejecutar la prestación que va a ser objeto de esa contratación, para poder proveer el bien, brindar el servicio, la consultoría o ejecutarla, ¿no? A eso está orientado específicamente los requisitos de calificación. Y los requisitos de calificación están parametrados en las bases estándar. No es posible, no hay la posibilidad que el comité de selección o el órgano encargado que elabora las bases pueda modificar esos requisitos, ¿no? Los que son obligatorios los incluye obligatoriamente, los que son de carácter facultativo sí toma la decisión de incluirlos o no. Pero en el caso de los requisitos de calificación facultativos, ¿no? Una vez que los incorpore, tiene que respetar los criterios que están establecidos en las bases estándar, no puede modificarlos. No porque sean, como en más de un caso se ha visto en el tribunal, no porque sean requisitos de calificación facultativos, significa que yo, como comité de selección, puedo cambiar los criterios, los parámetros que están previstos en las bases estándar. Eso no es posible, ¿no? En consecuencia, una gran responsabilidad que tiene lo que estamos viendo hasta el momento es que el comité de selección elabore adecuadamente cuáles son las condiciones de admisión, cuáles son los factores, criterios y puntajes para la evaluación y cuáles son los requisitos de calificación, así como los criterios para calificar cada una de las ofertas. De tal manera que el comité de selección que está conduciendo el procedimiento de selección, cuando establece con claridad así la regla de juego, no se va a ver, ¿no?, en la disyuntiva cuando tiene las ofertas en sus manos de recién poder interpretar las bases del procedimiento. Cuando quiere interpretar las bases del procedimiento de selección, quiere decir que esas bases no han sido elaboradas adecuadamente, ¿no? Muy bien. Otro aspecto que está vinculado, que es recurrente en la interposición de recursos impugnativos, ya tiene que ver con la decisión definitiva de un procedimiento de selección. ¿Y cuál es la decisión definitiva de un procedimiento de selección? La buena, ¿no? La idea es que haya competencia, y ese es el sustento de los procedimientos de selección, promover la mayor competencia de proveedores, de tal manera que la entidad, a través del comité de selección, a través del órgano encargado de las contrataciones, tenga mayores opciones de elegir mejor, de elegir la mejor propuesta. Porque cuando elige la mejor oferta, ¿no?, se supone que es el que mejor va a colaborar con la entidad para que logre, a través de la provisión del bien, del servicio, de la obra, logre las metas y objetivos institucionales en forma oportuna y de la calidad requerida, ¿no? Entonces, en base a todas esas reglas que se han establecido en los procedimientos, en la base del procedimiento de selección, se va a otorgar la buena pro al postor que ha reunido las mejores condiciones, ¿no? De acuerdo con el procedimiento que está previsto en el reglamento de la ley de contrataciones, se señala que se va a otorgar la buena pro a aquel postor, ¿no?, que obtenga la primera calificación, el que se apruebe la calificación en primer lugar. En el caso de bienes y servicios, sabemos, ¿no?, y en el de consultoría sabemos que tienes que calificar mínimo a 2 ofertas. Y en el caso de obras, de ejecución de obras, tienes que calificar por lo menos 4 ofertas, ¿no? Muy bien. Entonces, esa decisión definitiva del procedimiento de selección, de decidir a quién le otorga la buena pro, también es una permanente fuente de recursos impugnables. Otro aspecto que es frecuente como acto impugnable son las decisiones del comité de selección cuando dan por desierto el procedimiento de selección, ¿no? En muchos casos, ¿no?, resulta que ha habido varios postores que han presentado su oferta y el comité de selección a todos les ha declarado no admitidos. O algunos que habían superado la admisión, la evaluación, a todos los elimina en la calificación, todos son descalificados y por tanto no queda ninguna oferta válida. Y cuando no queda ninguna oferta válida, esa decisión del comité de selección de declarar desierto el procedimiento de selección puede ser materia de impugnación. Esa es otra fuente permanente de recursos impugnativos. Luego tenemos los actos emitidos por el órgano que se encarga del perfeccionamiento del contrato. Como ustedes saben, el órgano que conduce el procedimiento, una vez que ha otorgado la buena prueba y una vez que la buena prueba ha quedado consentida, ya tiene que entregar formalmente todo el expediente para que el órgano encargado de las contrataciones se encargue del trámite de perfeccionamiento del contrato, ¿no? Entonces, el comité de selección que estaba conduciendo el procedimiento de selección verifica que se ha producido el consentimiento de la buena prueba, remite formalmente todo el expediente de contratación
al órgano encargado de las contrataciones para que este órgano encargado de las contrataciones se encargue del trámite de perfeccionamiento del contrato. Por tanto, en ese trámite del perfeccionamiento del contrato también hay actos, ¿no?, impugnables que en forma recurrente se presentan. ¿Cuáles, por ejemplo? Dos, esencialmente. Uno, relacionados a la pérdida de la buena. Tal como ustedes tienen conocimiento, una vez que se ha registrado en el SEACE el consentimiento de la buena pro, dentro de los 8 días hábiles siguientes, el postor ganador de la buena pro tiene la obligación de presentar la documentación que se exige en las bases del procedimiento. Y aquí también un comentario adicional. Es también frecuente observar deficiencias en las bases, muy similares al ejemplo que dimos para las condiciones de admisión. En las bases se establece, ¿no?, que el ganador de la buena pro va a presentar 8 documentos. Se produce el consentimiento de la buena pro y el postor ganador de la buena pro en ese procedimiento presenta los 8 documentos que dicen el capítulo correspondiente de requisitos para la suscripción del contrato. Presenta los 8 documentos. Pero resulta que la entidad le formula una observación. Le dice, te faltan presentar 2 documentos. Y entonces se extraña el postor ganador de la buena pro porque le dice, pero en esa parte referida a la suscripción, a los requisitos para la suscripción del contrato, las bases me piden solamente 8 y los 8 documentos me he presentado. Tú me estás pidiendo 2 documentos. ¿Dónde se exige eso? Y otra vez, muy parecido a las condiciones de emisión, no, es que en la parte referida a especificaciones técnicas, en la parte referida al término de referencia, en el capítulo 3 de las bases, el área usuaria considera importante que el ganador de la buena pro presente tal o cual documento de selección. Eso es incorrecto. Lo que tuvo que hacer el comité de selección es ese documento adicional o esos documentos adicionales, trasladarlos y consignarlos en la parte referida a los requisitos para la suscripción del contrato. De tal manera que si eran 2, ya no eran 8, sino 10 documentos que tenía que presentar. Así de claro, tienen que ser la regla de juego. Entonces, esa decisión que adopta el comité, el órgano encargado que se encarga del trámite del perfeccionamiento del contrato, en muchos casos también va a generar, o mejor dicho, en muchos casos genera la interposición de recursos impugnativos, ¿no? Ya sea, en algunos casos, porque no le ha otorgado el plazo de subsanación, ya sea porque habiéndole otorgado el plazo de subsanación considera que no ha subsanado y el postor ganador de la buena pro considera que sí ha subsanado, y entonces todos esos aspectos se generan en cuestionamiento y recurrentemente generan la interposición de recursos impugnativos. Y en esta ya etapa final del procedimiento de selección también es posible, ¿no?, que se pueda cuestionar la declaratoria de desierto del procedimiento de selección. No nos olvidemos que cuando el objeto de la contratación se trata de bienes de servicio de consultoría, la norma solamente da la posibilidad que se pueda, si es que el ganador original de la buena pro pierde la buena pro automáticamente porque no cumplió con presentar la documentación o no suscribió el contrato, solamente da la posibilidad que le otorgue al que quedó en segundo lugar, ¿no? Si este segundo tampoco presentó, la norma le dice que debe declararse desierto el procedimiento. Por tanto, en ese supuesto de desierto, esa decisión también puede ser materia de impugnación. Y finalmente, con relación a este primer tema, otros actos que recurrentemente se presentan en recurso de apelación son aquellos que emite el titular de la entidad. El titular de la entidad emite resoluciones en el trámite de un recurso, de un procedimiento de selección, fundamentalmente relacionado con 2 aspectos. Uno, la cancelación del procedimiento, porque sabemos, ¿no?, que el órgano que conduce el procedimiento de selección, ya sea el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, no tienen competencia para declarar la cancelación del procedimiento, ¿no? Usualmente lo hace el titular de la entidad. Y por tanto, frente a esa decisión de cancelar el procedimiento de selección, se presentan recursos impugnativos, ¿no? Como sabemos, la cancelación del procedimiento de selección solo puede darse hasta antes del otorgamiento de la buena pro, ¿no? Y por causas específicas que están, entonces, cuando hay una causa distinta a la prevista en la normativa, válidamente los postores que se vean afectados con esa decisión del titular de la entidad de declarar la cancelación del procedimiento, válidamente pueden impugnar esa decisión de cancelación. Luego tenemos otro aspecto que recurrentemente se impugna
referida a la decisión del titular de la entidad, es cuando el titular de la entidad declara la nulidad de oficio del procedimiento. En cualquier momento. En cualquier momento, el titular de la entidad puede declarar la nulidad de oficio del procedimiento, hasta antes del perfeccionamiento del contrato. Por tanto, esa decisión, que si el postor, por ejemplo, ganador de la buena pro, se ve afectado con esa decisión del titular de la entidad de declarar la nulidad del procedimiento de selección, puede válidamente presentar el recurso de apelación correspondiente. Muy bien, entonces hemos tratado así de graficar cuáles son los principales actos que suelen impugnarse en un procedimiento de selección. Aquellos, ¿no?, emitidos por el órgano que conduce el procedimiento, vinculados con la admisión o no admisión de la oferta, con la evaluación de la oferta, con la calificación de la oferta, con la buena pro, con la declaratoria de desierto del procedimiento. Aquellos vinculados con el órgano que se encarga del perfeccionamiento del contrato, es decir, relacionado fundamentalmente con la pérdida de la buena pro o con la declaratoria de desierto del procedimiento. O aquellos actos que usualmente se impugnan, ¿no?, como decisión del titular de la entidad, vinculados con la cancelación del procedimiento o con la nulidad de oficio del procedimiento de selección. Para ello también es importante tener en cuenta, porque está relacionado también con el segundo tema, la norma es clara y terminante al señalar qué actos no se pueden cuestionar a través de recurso de apelación. ¿Cuáles no se pueden impugnar? Todos aquellos actos referidos a la planificación, que son las actuaciones materiales sobre la programación de los procedimientos, todos los actos referidos a los actos preparatorios, que son de responsabilidad exclusiva de la entidad, actuaciones internas unilaterales de la entidad, las reglas de procedimiento, los documentos del procedimiento, las bases, las solicitudes de expresión de interés, eso no pueden ser cuestionados a través del recurso de apelación. Luego, las actuaciones materiales como registro de participantes, porque sabemos, ¿no?, que el registro de participantes lo hace directamente el proveedor a través del SEAS. Ahí no tiene ninguna decisión, ninguna actuación la entidad, por tanto, ¿cómo puede impugnarse?, ¿no? Y, finalmente, señala que no puede impugnarse a través del recurso de apelación las contrataciones directas, ya sea su aprobación o los trámites para su realización, ¿ya? Eso es lo que antes nosotros conocíamos como las contrataciones a través de exoneración. Muy bien. Es importante también que quede claro algunos aspectos vinculados con la competencia para conocer los recursos de apelación. Por razón de la cuantía, se ha establecido que el Tribunal de Contrataciones solamente va a resolver los recursos de apelación de aquellos procedimientos de selección cuyo valor referencial o estimado sea mayor a 50 UITs. Si el valor referencial o estimado es igual o menor a 50 UITs, corresponderá al titular de la entidad. Pero por razón de la materia, también se ha establecido la competencia exclusiva del Tribunal de Contrataciones para resolver recursos de apelación. ¿Cuándo? Cuando se trata de apelaciones presentadas en los procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de acuerdo marco, o cuando se trata de nulidad o cancelación del procedimiento declarado por el titular de la entidad. ¿Y cuál es la oportunidad? La oportunidad de impugnar cualquier acto que se genere a partir de la convocatoria hasta la buena pro, solamente se puede impugnar luego de otorgar la buena pro. Aquí hay que hacer un repaso importante, cómo es que se ha ido reduciendo a través de las diversas modificaciones la oportunidad de la presentación. Hasta antes del 2007, para los que no tienen conocimiento de esto, se les informa, hasta antes del 2007, si yo, postor, quería impugnar, digamos, la no admisión de mi oferta, tenía 8 días desde que conocí esa decisión para impugnarla, con lo cual se suspendía el procedimiento. Luego ya podía impugnar mi calificación, luego la buena pro. Es decir, en un procedimiento de selección podían presentarse más de un recurso de apelación, con lo cual se dilataba el procedimiento de selección y además había la posibilidad, seguramente algunos de ustedes recuerdan, que no solamente había recurso de apelación ante la entidad, sino un recurso de revisión ante el Tribunal de Contrataciones. Ahora se ha reducido sustancialmente el trámite de recurso impugnativo. Ahora la oportunidad de presentar recurso de apelación es luego de otorgar la buena. Antes de la buena pro, así sean actos anteriores a la buena pro, tengo que impugnarlo luego de otorgar la buena. Muy bien, ¿cuáles son los plazos? Los plazos son 8 días en el caso de licitaciones y concursos públicos, 5 en el caso de administración simplificada, selección de consultores individuales y
comparación de precios, y en el caso de subasta inversa electrónica, 8 o 5 días según el valor estimado. Si el valor estimado corresponde a una licitación o concurso público, es 8 días. Si el valor estimado corresponde a una simplificada, es 5 días. ¿Ya? Y en el caso de un procedimiento de selección que ha sido declarado desierto, debe aplicarse el plazo del nuevo procedimiento de selección. Es decir, si inicialmente convoqué una licitación pública y en una segunda convocatoria es una simplificada, se aplican los plazos previstos para una simplificada. No solo del procedimiento de selección, sino también para la interposición de recurso impugnativo. ¿Cuáles son los efectos de la interposición de recurso de apelación? En primer término, ya sea la entidad o el tribunal, el día de la interposición de recurso, el día de hoy, por ejemplo, 3 de febrero de 2022, ya hay un recurso que se interpone, el día de hoy tengo que registrar en el SEACE esa interposición de recurso de apelación. ¿Por qué? Porque el efecto inmediato de la interposición de ese recurso es que se suspende el procedimiento de selección. ¿Ya? Esa es la razón por la cual tiene que registrarse el día de la interposición de recurso en el SEACE, ya sea por parte de la entidad o ya sea por parte del tribunal, según ante quién se haya presentado el recurso. Y por tanto va a suspender el trámite del procedimiento de selección. Se establece una regla especial en el caso de la incorporación o extensión de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, donde se establece que la interposición de recurso impugnativo no suspende el trámite de estos procedimientos. Es de carácter excepcional. Muy bien, ahora vamos a referirnos al segundo tema que nos convoca para esta reunión. El primero, ya hemos señalado cuáles son los supuestos más recurrentes que generan los recursos de apelación. Ahora vamos a referirnos a qué requisitos debe cumplir el recurso de apelación para que ya sea el titular de la entidad o el tribunal, cuando conoce un recurso de apelación, se pronuncien sobre la pretensión planteada por el tribunal. Y aquí tenemos que hacer referencia a dos tipos de requisitos que debe cumplir el recurso de apelación. Uno son los requisitos de forma, que son los requisitos de admisibilidad, y otros son los requisitos de fondo, que son los requisitos de procedibilidad. Mientras que los primeros, los requisitos de forma o de admisibilidad, son subsanables, porque no son esenciales, los requisitos de fondo, los de procedencia, al ser esenciales, no pueden subsanarse. ¿Ya? En el caso de requisitos de admisibilidad, fundamentalmente son de carácter documental. ¿Ya? ¿Cuáles son, por ejemplo? Tiene que presentarse, si es ante la entidad, en la unidad de trámite documentario o en la mesa de partes del tribunal. Ahora, como todos ustedes saben, por el tema de la pandemia, se han implementado las mesas electrónicas, ¿no? La mesa de partes electrónica, a través del cual se están haciendo la presentación de los recursos correspondientes. Respecto al contenido, debe identificarse al impugnante, ¿no? Acompañándose la documentación que acredite la representación legal. En caso de consorcio, tiene que acreditarse con la copia de la promesa formal de consorcio. Identificar la nomenclatura del procedimiento de selección, es decir, la que aparece en el SEACE. Indicar cuál es el petitorio concreto y preciso. ¿Qué es lo que se está impugnando? ¿Estoy impugnando la buena pro? ¿Estoy impugnando mi descalificación o la calificación del ganador de la buena pro? ¿Estoy impugnando la no emisión de mi error? Tengo que ser preciso en lo que estoy planteando como petitorio, como impugnación, ¿no? Y obviamente, luego, cuando empiece a sustentar esa pretensión, ese petitorio, los fundamentos tienen que guardar relación con ese petitorio, ¿no? Tiene que estar firmado el recurso impugnativo, ya sea por el impugnante o su representante legal, ¿no? Y con relación a la documentación, tengo que adjuntar los instrumentales correspondientes que considero que voy a ofrecer como prueba. Tengo que adjuntar la garantía, ¿no? La copia simple de la promesa formal de consorcio, cuando es un consorcio el que impugne específicamente. ¿Cuál es el trámite de la admisibilidad? Los requisitos de forma, es decir, los requisitos de admisibilidad de los recursos de apelación, se analizan al momento de la presentación del recurso, en mesa de partes. ¿Ya? Esa es la oportunidad en la que se hace la evaluación, ya sea en la mesa de partes de la entidad o ya sea en la mesa de partes del tribunal o de las oficinas desconcentradas, ¿no? Ahora hay una situación excepcional, como ustedes saben. Ahora, como la presentación es a través de la mesa de partes electrónica, el responsable de la mesa de partes del tribunal hace la evaluación correspondiente, ¿no? Una vez que tome conocimiento de la presentación del recurso de apelación. Muy bien. Se establece una regla
de un rechazo liminar. Liminar, aquí hay un pequeño defecto, aquí estoy viendo, es rechazo liminar de recurso de apelación. ¿A qué se refiere este rechazo liminar? Si alguno de los requisitos que hemos mencionado anteriormente no cumple el recurso de apelación, como regla general se va a dar un plazo de subsanación. Pero hay dos supuestos en los que la norma expresamente señala que debe rechazarse el recurso de apelación. ¿Ya? ¿Cuáles son esos supuestos en los cuales la norma habilita a rechazar el recurso de apelación? Uno, si el recurso de apelación no identifica la nomenclatura del procedimiento. Por eso es importante consignar en el recurso de apelación cuál es su nomenclatura que aparece en el SEAS. Y la segunda, si el recurso de apelación no está firmado por el impugnante o su representante legal, ¿no? Por tanto, si le falta alguno de esos dos requisitos, se tiene por no presentado el recurso. La mesa de partes, ni de las entidades ni del tribunal, tiene la obligación de dar un plazo de subsanación, porque aquí la norma Mavila habilita a rechazar de plano, liminarmente, ese recurso de apelación. En aquellos casos en que sí sea posible la subsanación, que es en todos los demás requisitos de admisibilidad, distinto a los que acabamos de mencionar, debe dársele un plazo de 2 días hábiles para los efectos de que el impugnante pueda subsanar los defectos que se han evidenciado, las omisiones que se han detectado, ¿no? Y por consiguiente, una vez que transcurre el plazo, en el supuesto de que no cumpla con la subsanación correspondiente, en mesa de partes, no ingresa a sala ni a secretaría del tribunal, sino en mesa de partes, el responsable de mesa de partes va a tener este recurso por no presentar, ¿ya? Porque simplemente no ha cumplido con los requisitos de admisibilidad. No se establece la obligación que tenga que emitirse ninguna resolución para tal efecto. Basta la comunicación que efectúe el responsable de mesa de partes comunicando al administrado que no ha cumplido con la subsanación y por tanto se tiene por no presentado su recurso. Lo cual también tiene que registrarse en el SEACE para que continúe, ¿no? O retome el trámite del procedimiento de selección. Excepcionalmente puede ocurrir lo siguiente, ¿no? Que en mesa de partes se le pasó al responsable de mesa de partes al momento que verificó el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad e ingresó el documento, no obstante que le faltaba un requisito de admisibilidad. Pero una vez que, en el caso del tribunal, una vez que ingrese a Secretaría del Tribunal, si la Secretaría se percata de ello, va a comunicar al impugnante dándole un plazo de 2 días para la subsanación correspondiente. Si en ese plazo, luego de la notificación, no cumple con el trámite correspondiente, con subsanar las omisiones detectadas, también se va a tener por no presentado el recurso de apelación. Por tanto, como ustedes pueden ver, estos primeros requisitos del recurso de apelación, que son de carácter formal, están referidos a la admisibilidad del recurso, se evalúan al momento de su presentación, no requieren emitirse ninguna resolución y basta con que el responsable de mesa de partes le comunique, ¿no?, al impugnante que no ha cumplido con la subsanación y por tanto se tiene por no presentado el recurso de apelación, ¿ya? Uno de los documentos de mayor relevancia, si se quiere, con relación a los requisitos de admisibilidad es la garantía. ¿Por qué se exige la garantía? Es un pequeño paréntesis vamos a hacer en esta exposición, muy rápidamente. ¿Por qué se requiere la garantía? Hemos señalado que el recurso de apelación fundamentalmente lo que afecta es la oportunidad de la contratación. Y es uno de los valores sustanciales de toda contratación pública, el tema de la oportunidad. Por eso es que el hecho de presentar un recurso de apelación ya afecta directamente esa oportunidad de la contratación. Y esa es la razón fundamental por la cual se establece como una obligatoriedad del recurrente, del apelante, del impugnante, que tenga que adjuntar, ¿no?, a su recurso de apelación la garantía. Porque esa garantía tiene carácter disuasivo, es decir, disuade la presentación de recursos meramente dilatorios, que dilaten innecesariamente el procedimiento. Tú, impugnante, tienes que estar seguro que tienes la razón para que presentes el recurso de apelación. Porque si presentas el recurso de apelación para probar, para ver si logras tu objetivo, te van a declarar infundado el recurso y van a ejecutar la garantía, justamente porque esa es la finalidad de la garantía, disuadir la presentación de recursos meramente dilatorios.
Muy bien. Los otros requisitos que debe evaluar el tribunal o el titular de la entidad antes de pronunciarse sobre la pretensión planteada en recurso de apelación son los requisitos de fondo, lo que se denomina las causales de procedencia del recurso de apelación. Son requisitos de fondo porque, a diferencia de los de forma, porque si no cumple con ese requisito, no hay la posibilidad de subsanar. Y es evidente, ¿no? Por ejemplo, la norma señala, en el caso de licitación y concurso público, que yo tengo 8 días hábiles siguientes de notificar a la buena pro a través del SEACE para poder interponer el recurso de apelación. Pero si yo presento el recurso de apelación el día 9, el día 10 o el día 11, ¿cómo voy a subsanar eso? No puedo retroceder en el tiempo, ¿no? Esa es la razón por la cual, al no ser factible la subsanación de esa deficiencia, de ese defecto, de esa omisión, es que se considera que son insubsanables estos defectos. ¿Y cuáles son esas causales de improcedencia que están reguladas en la normativa de contratación pública? Uno, por razón de la competencia. Ya hemos señalado cuáles son las reglas de competencia por cuantía, por materia, ¿no? En los cuales se puede interponer el recurso de apelación, ya sea ante la entidad o ya sea ante el Tribunal de Contratación. Eso hay que tener muy en cuenta para los efectos, porque de lo contrario, si se presenta ante una instancia que no corresponda, lo que va a ocurrir es que van a declarar improcedente el recurso. La segunda causal es que sea interpuesto contra actos no impugnables. Hemos hecho referencia también a qué actos no son impugnables. Por tanto, si tú presentas un recurso de apelación contra las bases del procedimiento de selección, te van a declarar improcedente tu recurso de apelación. Según tercera causal, que sea interpuesta fuera de plazo, lo que acabamos de mencionar. Si la norma te dice 8 en un caso y 5 en el otro caso, y tú presentas al noveno, al sexto o séptimo día fuera de plazo, te van a declarar improcedente el recurso de apelación. El que suscribe el recurso de apelación no sea impugnante o su representante legal. Aquí hay una pequeña diferencia con lo que hemos señalado anteriormente. En el primer caso, de causa de inadmisibilidad, es que el escrito de apelación no esté firmado. Se presenta en blanco, como a veces ha ocurrido, muy excepcionalmente, pero ha ocurrido. Simplemente ahí se rechaza, no se acepta el recurso de apelación. En cambio, aquí sí aparece firmado. Aparece firmado por Juan Pérez, pero resulta que Juan Pérez no es el representante legal. Y recién ya en la evaluación que se hace de recursos se detecta que Juan Pérez no es el representante legal de la empresa y por tanto van a declarar improcedente el recurso de apelación. Quinto supuesto de improcedencia. Cuando el impugnante se encuentre impedido para contratar con el Estado. Como ustedes saben, en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones se establece una serie de supuestos de impedimento, que algunos son de carácter absoluto, otros son de carácter territorial, regional, local, etcétera, o respecto de una determinada entidad. En cualquiera de los supuestos que se encuentre al momento de presentar el recurso de apelación, ¿no?, va a declararse improcedente el recurso. Pero no solamente al momento de que se presente el recurso, porque puede ocurrir lo siguiente, ¿no? Otra causal de improcedencia, un supuesto de impedimento es que el postor se encuentre sancionado por el tribunal con inhabilitación temporal. Suele ocurrir, ¿no?, que el día de hoy, 3 de febrero del 2022, la empresa A presenta su recurso de apelación, pero no había ninguna sanción vigente. Pero en el trámite del recurso de apelación al cuarto, quinto, sexto día, entra en vigencia una sanción impuesta por el tribunal, ¿no? Ya entra en vigencia. Y por tanto, ya desde ese momento, este postor impugnante se encuentra impedido para contratar con el Estado. No tiene objeto que se ampare su pretensión. Por tanto, también en ese supuesto, cuando el impedimento se genere en el trámite de recurso de apelación, también se va a declarar improcedente el recurso. ¿Cuál es la diferencia en el tratamiento? En el primer caso, cuando el impedimento estaba vigente al momento de interposición de recursos, se ejecuta la garantía. En cambio, en el segundo caso, cuando el impedimento se genera en el trámite de recurso de apelación, se declara improcedente el recurso, pero se devuelve la garantía por interposición de recurso de apelación. Cuando el siguiente supuesto de improcedencia, cuando el impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer sus actos civiles. Esto tiene que ver con la capacidad de las personas, ¿no? Obviamente, esto va a suponer que haya una decisión judicial que establezca esa condición, ¿no? De tal manera que al acreditarse esa condición, ¿no?, ya sea del impugnante o del representante legal de una persona jurídica, esto va a traer como consecuencia que ese recurso de apelación sea declarado impro
se vende. Segundo, siguiente supuesto, el impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar el acto cuestionado. Este es un tema que recurrentemente se da en los recursos impugnativos. ¿A qué se refiere esto? Hemos señalado, cuando hicimos una descripción del procedimiento de selección, que son etapas distintas, ¿no? Y hemos dicho que hay una primera etapa de presentación de ofertas donde se evalúan las condiciones de admisión, y solo cuando supere eso pasa a la evaluación, y cuando supere eso pasa a la calificación y la buena prueba. Por tanto, si a un postor lo eliminaron del procedimiento en ese primer momento, no admitiendo su oferta, él no ha participado ni en la evaluación, ni en la calificación, ni en la buena prueba. Por tanto, no está legitimado para cuestionar estos actos posteriores. Él está legitimado para impugnar aquel acto que directamente le afecta a su derecho a participar en el procedimiento. ¿Cuál es? El que no le hayan admitido su oferta. Por tanto, si el postor impugna un acto que no le afecta directamente, para el cual no está legitimado procesalmente, le van a declarar improcedente su recurso de apelación. La siguiente causal de improcedencia, que sea interpuesto por el postor ganador de la buena prueba, ¿no? Aquí expresamente la norma señala, ¿no?, cómo el ganador de la buena prueba va a impugnar el resultado del procedimiento de selección, ¿no? Y esa es la razón por la cual se ha establecido como un supuesto específico de improcedencia de recurso de apelación. Y finalmente, la última causal de improcedencia es cuando no exista conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. En mi planteamiento, estoy cuestionando la calificación del postor ganador de la buena prueba. Y cuando empiezo a argumentar, me refiero a hechos totalmente distintos que no tienen nada que ver con ese petitorio que he planteado en mi recurso de apelación. Entonces, no hay conexión lógica entre mi petitorio, ¿no?, y los fundamentos que estoy exponiendo para sustentar ese petitorio. Adicionalmente, se establece como una regla especial que se va a declarar improcedente el recurso de apelación, entre otros, cuando no se haya cuestionado la no admisión o descalificación de su oferta, o no se haya revertido su condición de no admitido o descalificado. Vamos a referirnos a este segundo supuesto específicamente, a este último supuesto. Cuando un proveedor, un postor ha sido no admitido su oferta, él está legitimado para impugnar, hemos dicho, esa no admisión de su oferta. Puede, como pretensión accesoria, sujeta a que se revierta esa condición de no admitido, puede impugnar la buena prueba, pero como pretensión accesoria, ¿no? Por tanto, para que el tribunal se pronuncie sobre esta impugnación de revertir su condición de no admitido, solo en ese supuesto estará habilitado y sería viable, ¿no?, el cuestionamiento al otorgamiento de la buena. A eso se refiere este supuesto, ¿no? En todos los casos de improcedencia se ejecuta la garantía, salvo en aquel caso, como hemos dicho, cuando el impedimento surja durante el trámite del recurso de apelación. Muy bien, aquí es un gráfico un poco que lo que se pretende cuando se trata del trámite ante el tribunal de un recurso de apelación. Las condiciones o los requisitos de admisibilidad se verifican en este momento, al momento de la presentación, ¿ya? En mesa de partes, como hemos dicho. En cambio, los requisitos de procedibilidad se va a efectuar por la sala, que va a resolver el recurso. Pero antes de pronunciarse sobre la pretensión planteada en el recurso, evalúa los supuestos de improcedencia si alguna de ellas se configura en ese recurso de apelación. Y cuando se configura alguna de ellas, simplemente va a declarar improcedente y ya no se pronuncia sobre la pretensión planteada en el recurso de apelación. Por eso es que en el reglamento se establece que la resolución que resuelve un recurso de apelación tiene que contener esencialmente estos aspectos: los antecedentes del procedimiento, la verificación de los requisitos de procedencia, la determinación de los puntos controvertidos, el análisis de cada uno de sus puntos controvertidos y la decisión que adopte sobre cada uno de sus puntos controvertidos. ¿Y cómo se puede resolver un recurso de apelación? Declarándolo fundado, infundado, improcedente, la nulidad, la denegatoria ficta o el desistimiento. Muy bien. Muchas gracias por su atención. He tratado de ceñirme estrictamente a la hora que me han indicado los amigos de capacitación. Gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.